Vamos a ver algunos de los titulares que ha dejado usted en estas casi 5 horas de comparecencia. Hablaba sobre, insisto, la crisis financiera, el rescate bancario y también la quiebra de las cajas de ahorro de aquellos años, ¿no? Ha dejado usted, como les digo, ha dicho acusaciones graves, incluso contra el gobierno de Mariano Rajoy, del que ha llegado a decir que 3 personas le aseguraron que el gobierno le quería meter en la cárcel. Vamos a recordarlo. Durante los meses de marzo y febrero del año 2015, 3 personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular, me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Señor Rato, ¿quién le quería meter en la cárcel y por qué? Pues yo no he dicho que yo lo haya dicho. Es decir, a mí 3 personas, las que acabo de mencionar, que no voy a dar sus nombres por confidencialidad, me advierten de eso, ¿no? Eso se produce también después de que una ministra se dirige a una persona muy cercana a mí a decirle que se aleje de mí porque voy a tener problemas por razones fiscales. Se produce después de que la directora de la ONIF es la Organización de Lucha contra el Fraude Fiscal, vaya a la Fiscalía Anticorrupción a presentar un caso contra mí y en la Fiscalía Anticorrupción le digan que no ven caso y que sin embargo ella continúa y me acaba presentando una denuncia que yo creo que he demostrado en la instrucción que es falsa. Me la presenta ella, no personalmente, sino como directora de la ONIF, en unas circunstancias en las que efectivamente se me acaba deteniendo, se me detiene por una acusación de alzamiento de bienes de la que después ya nunca se me acusa, pero que es la excusa, nunca mejor dicho, para poder conseguir una orden judicial y entrar en mi casa. Se me detiene delante de mis hijos, de mis vecinos, de mi mujer. Se me pone la mano en el cogote entrando en un coche, como todos ustedes han visto, por desgracia. Y también el día antes, nada más y nada menos que el ministro de Justicia del Gobierno en otro plato de televisión, en los desayunos de Radio Nacional de Televisión Española, da información fiscal mía, no entiendo cómo la tenía y no entiendo cómo la dio. El día anterior salen los medios de comunicación que el SEPLAC, que es una institución que depende del Ministerio de Economía, me está investigando y casualidad es que el autor del artículo precisamente se entrevista con el ministro de Economía unos días antes, la semana anterior. Y según a mí me llega, este autor en su medio, que es Voz Populi, pues dice que esa información le viene directamente del ministro. Yo no lo puedo atestiguar, esa es la información que a mí me llega. Son demasiadas casualidades y esas personas que me anunciaron ante mi incredulidad de que el gobierno me quería meter en la cárcel, yo no lo quería por 2 motivos. Primero, porque no veía por qué. Y segundo, porque no me parecía que un gobierno tuviera que estar pensando en meter en la cárcel a una determinada persona, por razones fiscales, por muy profundas que éstas sean, que no lo van a ser y que no lo son, pero después pues, estuve a punto, ¿no? Pero ahora abordaremos muchas de las cosas que acaba usted de decir, pero ¿cómo haría? Lo digo por ahondar en esta afirmación que ha hecho usted de estas 3 personas que le dijeron que el gobierno tenía esa intención. ¿Cómo haría, señor Rato, lo digo por intentar entenderlo y que lo entiendan nuestros espectadores, un gobierno si quisiera meter en la cárcel a una persona como usted? Lo digo porque usted ha sido vicepresidente y supongo que hay que creer, ¿no?, en la independencia judicial, o a lo mejor es que somos un tanto... Bueno, pero si usted presenta una denuncia acusando a esa persona de alzamiento de bienes y acusándole de unos inmensos fraudes fiscales, firmada, una denuncia que no estaba firmada, pero bueno, en principio con el sello de una institución como la ONIF, pues hay una presunción de validez, ¿no? Si hay un fiscal que tira para adelante, pues se produce, ¿no? Bueno, los hechos, es decir, yo no las interpretaciones son libres, yo cuento unos hechos, ¿no? A mí se me anuncia, al mismo tiempo se producen una serie de acontecimientos que involucran a ministros del gobierno y que se refieren a mí, algunos realmente delicados, como el hecho de que el ministro de Economía pudiera haber dado datos sobre investigados del SEPLAC. Yo no sé si estoy investigado o no, pero sé que salió en los medios y no salió más nombre que el mío. Y que pocos días antes este señor se entrevistaba con el autor de la entrevista y ese señor, según a mí me dicen sus compañeros de trabajo, dio esa información atribuyéndosela al ministro. Y que otro ministro, este sí, sin ninguna duda, en un desayuno de Televisión Española,
da datos fiscales míos, pues ¿qué quiere que le diga? El día antes de su detención. El día antes de mi detención. Es todo muy... ¿Esto a qué le huele? Lo digo porque, claro, esto que un ministro revele datos fiscales, para empezar, ¿cómo los tiene? Segundo, ¿por qué los revela? Son dos irregularidades muy graves. Muy graves. Pero usted ha sido ministro y encima Yo tiene no he un bagaje tenido datos político. fiscales de nadie, porque quiero decirle a todos los que nos están viendo que el ministro de Hacienda no debe tener datos fiscales de ningún contribuyente en concreto y no se los deben dar nadie. Y al ministro de Justicia mucho menos, ¿no? Los datos fiscales deben ser confidenciales y como mucho los conocerá el actuario fiscal o el inspector fiscal que le esté a usted haciendo una inspección. Pero sus datos fiscales no pueden ser conocidos y mucho menos en la mesa del Consejo de Ministros. Me parece escandaloso. Yo cuando lo vi no lo pude creer, cuando vi al ministro de Justicia. Escandaloso. Entonces, este escándalo, señor Rato, que desde luego lo es, de ser cierto todo lo que usted ha enumerado, ¿lo enmarca dentro, digamos, de una confabulación de su partido contra usted? O, bueno, porque de su declaración podría derivarse, o que es esto, una confabulación contra usted y ahora hay un ajuste de cuentas, o va a tomar medidas respecto, medidas legales, entiendo, ante esos hechos ocurridos en el año... Bueno, yo estoy sometido a unos procedimientos que llevan sus ritmos. Estoy en la instrucción de un procedimiento fiscal en el que llevo 3 años, que es el que dio origen a mi detención. A la mayor parte de la gente en España, cuando el fisco, cuando Hacienda cree, con razón o sin ella, que no ha declarado bien, lo que le hacen es una inspección. A mí me detienen, que es bien distinto. Y además están los medios de comunicación en la puerta de mi casa antes de que llegue la policía fiscal. Según la información que algunos medios me transmiten, ese aviso les viene de Moncloa, pero tampoco puedo certificarlo. Pero el hecho es que estaban antes de que llegase la policía. Es decir, lo supieron antes de que la propia policía llegara a mi casa, ¿no? Lo cual es muy significativo. No le puedo decir, yo no sé, yo no quiero sacar conjeturas porque creo que yo, indudablemente, desde el punto de vista jurídico, tomaré mis decisiones cuando las pueda tomar, que, como le digo, estoy inmerso en un proceso de instrucción y hay que tener mucho respeto con ese procedimiento y con la labor que realiza el juez, pero el Parlamento me cita, me pregunta y yo contesto.